Lo habíamos adelantado en este bloque del Talión. Está con nosotros Miriam Juárez, actual diputada nacional y candidata a vicegobernadora por el Frente Cívico y Social. Miriam, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, podemos hablar ya de Catamarca y de las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero nos debemos remitir al contexto nacional donde Tucumán se convierte en noticia, pero por lo lamentable que ha sucedido en los comicios del día de ayer. Es muy preocupante y además genera una gran tristeza que después de más de 30 años de democracia transitemos estos caminos, ¿no? De la violencia, de los tiros, de la quema de urnas. Es doloroso para nuestra democracia, para nuestra república, para nuestra sociedad. Porque lo que debería pasar en una clase política y en una sociedad madura es que el pueblo soberano elija libremente a quienes lo representen y que sea lo más transparente y honesto posible. Lo que más me preocupa es saber dónde termina esto, ¿Dónde termina? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte al que nos conduce toda esta violencia? Porque sin dudas hay una crisis institucional que afecta todo el mundo electoral y la selección de candidatos y la legitimidad de los que llegan. Porque esto es lo que está pasando. Imagínate que si es verdad, si fuera verdad que en Tucumán le ganó un candidato a gobernador por 14 votos a otro, ¿cómo se explica esa manifestación masiva que hay en este momento? Donde el pueblo se vuelca a reclamar, ¿por qué de esa manera? Porque la discusión no es que te ganaron, sino cómo te ganaron, la forma, el método. ¿Hasta cuándo? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos espera? Claro, porque ahora ya hubo ganadores, se ha festejado y todo con la presencia del candidato a presidente Daniel Scioli, y todo esto queda en un costado para dirimirse judicialmente o que exista una nueva elección por las 33 urnas quemadas. Pero digo, quedamos ahí, pero nada de fondo se termina solucionando. Sí, son 42 urnas, 42 pero urnas además hay 400 mesas observadas y un montón de cosas más. Pero bueno, vuelvo a insistir con lo preocupante de esto es no quién ganó, sino cómo. Y quiero volver a Catamarca, porque encima ahora somos de nuevo noticia nacional porque tenemos el antecedente. Y nosotros hemos vivido hace poquito nuestros pasos y también problemas con los fiscales. Entonces, ojalá, ruego a Dios, la clase política tenga la madurez, tengamos, ¿no?, la madurez de poder cada uno colaborar desde el lugar que le toca para ir hacia una calidad democrática que nos permita boleta única, voto electrónico y que en definitiva el pueblo soberano elija a quien le parezca que es el mejor. ¿Cómo queda esto para el común de la gente? Quien tiene la estructura, quien tiene el aparato, puede llevar adelante toda esta circunstancia, esto que pasó en Tucumán, pero de pronto pierden total efecto y fuerza los partidos de oposición, o es que los fiscales también no tienen la fuerza de otro momento. Porque hay que analizar debilidades y fortalezas de ambos lados, digo, más allá de que la situación, la coyuntura está. Claro, es que la gravedad no es solamente que tenés el aparato y tenés la estructura. Además tenés a los violentos, tenés a los patoteros, tenés a los que compran conciencia y los que dicen que hacen política con prácticas nocivas que no tienen nada que ver con lo que es la política. Entonces, no es solamente que ahora tenés estructura y tenés poder y tenés aparato, sino además tenés una cantidad de gente que ha naturalizado la violencia como método. Entonces, si no lo entendés por la buena, lo entendés por la mala, porque te agarran a tiro. Si no lo entendés con los tiros, te roban la urna y sabés que te la queman. Entonces, estos métodos, ninguna persona de bien, sea del partido que sea, debería no plantar bandera y decir, no, señores, este no es el camino. Este no es el camino, no importa del partido que sea y el que represente. De verdad tenemos que volver a la política
con valores, a la decencia. Nosotros vamos a tener alguna posibilidad de salir en la medida que quienes deban dar el ejemplo lo den. Miriam, hay en promedio casi 20.000 o 25.000 votos, 23.000 votos, que es la diferencia del Frente para la Victoria sobre el Frente Cívico. Hay un promedio de 20% de votos en blanco, hay un 67% de catamarqueños que votó y no se llegó a un 80% histórico. Esto le permite al Frente Cívico avisorar un nuevo panorama y de reinventar su futuro electoral en octubre. Son dos escenarios diferentes. Para mí, las PASOs, estas del 9 de agosto, no son comparables con ningún acto electoral, ni del 2003 ni del 2011, por una sencilla razón. Nunca en Catamarca hubo PASOs provinciales y nacionales juntas con tanta complejidad como la que hubo el 9 de agosto. Con cantidad de candidatos, con gente que entraba y estaba extraviada en el cuarto oscuro, con prácticas que no se deben dar, como firmar los sobres y entregarlos en la fila, con fiscales que agobiados porque los sobrepasó, se retiraron del control, por una cantidad de telegramas que no coinciden con los actas definitivas. Hemos sido noticia nacional porque hay una periodista de Córdoba que hizo un análisis de las 363 telegramas de la capital de San Fernando y hay un montón de cosas que no coinciden. Y esa persona no tiene nada que ver con nosotros, lo analizó desde su lugar porque es una persona que está haciendo un trabajo final y tomó al azar San Fernando del Valle. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que leer, pero tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Yo digo que el voto en blanco nos deja un mensaje a todos, porque hay un gran porcentaje de gente que no está de acuerdo con ninguna de las propuestas electorales. Entonces deberemos revisar nuestras estrategias comunicacionales y también nuestras propuestas de base, para ver cómo hacemos para llegar a esa gente y para convencer. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que octubre es un escenario diferente, primero porque va a estar mucho más aclarado el panorama. Esto ha sido para seleccionar candidatos, acá ya están los candidatos definidos, son menos las listas y además se juega el poder real. Entonces, el pueblo va a ir a votar sabiendo que con ese voto sentencia quién va a conducir. ¿Y qué cambia el Frente Cívico en su estrategia tras esta modificación del jefe de campaña, ¿no? Con la asunción de José Chichi Sosa como jefe de campaña del Frente Cívico? Bueno, eso es el resultado de haber hecho una autocrítica, de entender que era necesario direccionar hacia una jefatura, como en otros años, según me cuentan, se ha tenido, esto mucho más claro. Entonces, bueno, hemos revisado algunos errores que hemos cometido, entendemos que hay que corregir, y entre eso fue elegir un jefe de campaña para este otro periodo, y entendemos que el doctor Sosa reúne todas las condiciones, tiene la experiencia suficiente, es un hombre del Frente Cívico y seguramente pondrá lo mejor de él para contribuir en este gran proyecto que es que el Frente Cívico pueda volver al gobierno. En la visión de la candidata a vicegobernadora del Frente Cívico, ¿cuáles han sido las debilidades, las falencias sobre las cuales se debe trabajar para reconstruir un resultado distinto? Nosotros hemos tenido una interna fuerte en Capital. No fue una puesta en escena, fue una interna. Una verdadera interna. Una verdadera interna. Y eso ha tenido algún costo. Entonces, la debilidad es que trabajamos en forma separadas. Bueno, la fortaleza de ahora tiene que ser, corrigiendo esa debilidad, aunar los esfuerzos, consolidar el proyecto plural, buscar, escuchar a todas las voces, centralizarnos en ese colectivo con vocación de poder y tratar de que tengamos la mayor claridad posible para transmitir nuestra propuesta. Eso es por un lado. Y por otro lado, me parece que tener en claro que nunca vamos a poder competir con el aparato del Estado, ¿no? Nosotros tenemos que tener creatividad y otro tipo de estrategias que nos puedan permitir llegar a la sociedad sin tratar de competir con el Estado, porque no lo podemos hacer. No, desde que no manejamos medios comunicacionales, de que no tenemos pautas oficiales, de que no tenemos los recursos, porque aparte hasta eso está distorsionado. La ley dice una cosa, después quien ejerce el poder en el momento hace lo que quiere, porque en realidad
el funcionario público no es el dueño de la cosa pública, el mero administrador, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en un análisis particular de esto, pero quiero decir que debería pasar que todos tuviéramos la misma posibilidad para poder competir en igualdad de condiciones, cosa que no se da. El que tiene el aparato lo usa en beneficio propio y es medio difícil poder dar una batalla un poco más igualitaria, digamos. Pero bueno, son las reglas del juego, la democracia ha transitado estos caminos y quizás cuando alguien llega al poder hace lo mismo, entonces... Pienso en voz alta, porque mucha gente lo transmite así. ¿El político, el candidato, debe seducir tan solo al electorado o debe seducir también a sus propios fiscales, a sus presidentes de mesa, para que asuman un compromiso fuerte durante un comicio, como puede ser el del 25 de octubre? No, el candidato tiene que tener claro que la política es un servicio y el político un servidor. Y él es solamente una parte de un gran proyecto. No alcanza con un nombre y no alcanza con un partido. Cuando uno aspira a tener vocación de poder, tiene que construir proyectos políticos que hablen de equipos, no de entornos. Y entonces tiene que trabajar en todos los estamentos, con todas las voces, y que cada uno hable de lo que sabe y de lo que está preparado. Entonces, hay cosas que uno las puede trabajar y hay cosas que uno las debe tener. Los valores, la decencia, la honestidad, deben ser exigencias en la clase política, no detalles. ¿Va a haber unificación de criterio en cuanto al trabajo con los fiscales, hecho que fue fundamentado por el PRO, porque el único candidato que queda ahora, que es el candidato a presidente Mauricio Macri, con el que va a jugar el Frente Cívico y Social, de defensa de las urnas a través de una tarea de selección y trabajo con los fiscales? ¿El Frente Cívico se va a sumar a esa propuesta que ya en las PASO la fundamentó el PRO? Tenemos que profundizarlo, porque el 25 de octubre, Mario, va a haber una batalla por la decencia y los valores. Esto que pasa en Tucumán es solamente una muestra. Acá va a haber una sociedad dividida, porque hay gente que no le importa cómo ni la forma, le importa el poder. Y va por ese poder a cualquier precio. Por eso la batalla del 25 de octubre es una batalla de valores, de decencia y de honestidades. Entonces, los fiscales tienen que tener el compromiso no con el candidato, sino con el proyecto que el candidato es enarbola. ¿Qué modelo de provincia y qué modelo de país es el que cree él que es el más conveniente? Miriam Juárez, para finalizar, ¿se ha superado la interna feroz que se sometió en las PASO dentro del Frente Cívico? ¿Hay conversaciones ya a esta altura de los acontecimientos en el replanteo de las estrategias de campaña? Hay conversaciones, se está trabajando, siempre los procesos internos dejan ciertas subjetividades que no son fáciles de sobreponerse, pero bueno, la madurez política es necesaria. Uno no trabaja para un nombre, trabaja para un colectivo, para una idea general. Yo digo, hoy acabo de venir de un curso que estábamos charlando sobre construcción de poder en Valle Viejo y le decía a los chicos, mire, la selección argentina tiene una cantidad de individualidades, pero es probable que no hayamos ganado la Copa de América porque la sumatoria de individualidades no es equipo, ¿no? Entonces, cuando uno construye proyectos políticos plurales con vocación de poder como el Frente Cívico y Social, uno tiene que saber que viene a jugar en una selección. Y eso no significa que usted se olvide que este jugador viene de River o este viene de Boca y olvide su identidad partidaria, no. Pero tiene que tener claro que tiene una camiseta, que en el caso de las elecciones de la selección argentina y en el caso de nosotros es la camiseta de Catamarca. Entonces, desde el lugar que venimos, lo único que importa, más que el marco ideológico, es qué camiseta llevamos. Si llevamos la camiseta de Catamarca
y queremos construir una provincia en serio, con producción, con trabajo, justa, con seguridad, pensando en el futuro, entonces seguramente deberemos sobreponernos a todas estas cosas, grietas que nos puedan separar en pos de ese objetivo. ¿Hay pleno convencimiento en revertir los resultados de las PASO? Hay la convicción de que se puede. La única lucha que se pierde es la que se abandona. En el mientras tanto, mientras usted dé la batalla, siempre tiene posibilidades. Miriam Juárez, muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Que tenga buenas noches. Nueva pausa en el talión y dejamos el tema electoral y político para abordar la temática judicial de los niños, casos de bullying y maltrato infantil con el doctor Rodrigo Moravito, juez de menores. En instantes.